Mensajes, relatos y experiencias en Cosechando Historias. Los relatos que hacen historia, que hacen camino. Mi destino está marcado por la literatura. En algún momento de mi vida me desvié, pero volví a tomar ese camino. Y eso fue lo que me trajo a Santo Domingo, la literatura, Tomás e Isabel Carrasquilla, porque también es muy importante esa figura de Isabel Carrasquilla. El amor por la literatura, el arte, las ciencias y el conocimiento hacen parte de cada uno de nosotros. Lo mencionábamos en el capítulo anterior, algunos deciden ser X o Y y otros Z. Y la semana inmediatamente anterior estábamos con una gran invitada, con María Teresa Agudelo, con quien hablábamos de algunos aspectos de su vida personal, de todo ese trasegar desde la niñez, la adolescencia, la juventud y la edad adulta. Y hablábamos que de algunas de sus aficiones, dentro del conocimiento desde luego y de todo aquello que decidió hacer en su vida, se va por la filosofía y las letras, dentro de todo lo que también ha estudiado. Y llega un momento en que dice, por insinuación o por influencia de un profesor, quiero estudiar a Tomás Carrasquilla. Pero antes de continuar hablando o hablar de Tomás Carrasquilla, vamos a saludar a María Teresa. Maite, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenida nuevamente a este programa Cosechando Historias. Bueno, muy buenos días, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Decíamos en el capítulo anterior que es un profesor quien le despierta ese amor por Tomás Carrasquilla y por Isabelita. ¿Qué fue lo que inicialmente le cautivó a decir me voy a dedicar a estudiar la obra y la vida de Carrasquilla? Bueno, más que de Isabel fue de Tomás, porque en esa época no conocíamos todavía a Isabel. La Isabel, digamos que la sacó a la luz fue luego la profesora Paloma Sastre, pero mi profe lo que hizo para transmitirme el amor por Carrasquilla fue pues que me lo transmitió con mucha pasión, que es lo que yo creo que hace un buen profesor de literatura. Él era un absoluto enamorado de Tomás Carrasquilla y él lo leía y lo comentaba con tanta pasión que uno quería ya ir a leerlo y seguirlo leyendo, porque también nos resaltaba como esa riqueza pues del lenguaje de la obra de Carrasquilla, esa originalidad de la obra pues también para la época, y sí, sobre todo pues eso, la pasión que se transmite. Y es que, Maite, usted dice algo muy importante. Hay una película, podríamos decir que es una de las joyas del cine, el séptimo arte, protagonizada por Richard Dreyfuss, maestro de ilusiones, o como fue conocido en otros países, Opus a Mr. Holland. Y la rectora del colegio le decía que un profesor, un maestro, tiene dos misiones en la vida. La primera, llenar las mentes de sus conocimientos, de sus estudiantes de conocimiento, y la segunda, pero la más importante, darles una brújula para que esos conocimientos no se desperdicien, para que puedan llevarlos, para que los puedan transmitir y quizás, como en el caso suyo, tomarlos como ejemplos de vida y para transmitírselos a otras personas. Pero cuando hablamos de la pasión que le infundió ese docente sobre la vida de Tomás Carrasquilla o sobre la obra, ¿qué fue más exactamente? ¿Todo ese aspecto biográfico, la niñez, su adolescencia, su juventud, o ya él se adentró a la parte literaria? La parte literaria, pues yo estudié filosofía y letras en la Bolivariana y allá pues había como varias consignas, digamos. Una era no leer toda la historia o toda la obra de un autor en tiempo reducido, sino tomar una sola obra y dedicarnos a ella, disfrutarla, no que sea como vamos a saber toda la historia de toda la literatura colombiana en un curso, no. Vamos a leer a Tomás Carrasquilla y de Tomás Carrasquilla vamos a leer La Marquesa de Yolombo y vamos a disfrutarla. Entonces, como de esa manera, pues era como que estaba enfocado. Y porque sería muy complejo, por ejemplo, porque cada obra, cada personaje, como se hace en televisión, cada personaje tiene su psiquis, entonces, y cada obra es un pincelazo, es una pintura y tomarlas todas de una vez sería muy complicado. Exacto, no, y otra cosa era que no estudiábamos a la obra por la biografía del autor, sino la obra misma, o sea, vamos a la obra ni por un crítico,
vamos a la obra, aunque ya pues uno como lector curioso, entonces el profesor nos mencionaba que existía por ejemplo Kurt Lewin, si queríamos profundizar en la vida del autor, un poco más en su vida y en su obra, o nos mencionaba otras obras muy interesantes, pero nos enfocábamos en una o dos obras como principales y lo que hacíamos era disfrutarla. Ya que usted menciona a Kurt Lewin, ¿qué se sabe de por qué a él le nace tanto ese amor por Carrasquilla? Pues como él como que lo descubrió allá en Canadá y se fascinó con él, pero no sé exactamente por qué, descubrió que había un gran escritor ahí que era un muy desconocido, entonces que había que investigarlo más. Y conocer mucho más sobre esas raíces, tanto personales como literarias. La que básicamente no se centraba en, nace en Santo Domingo, muere en 1940 en Medellín, todo su trasegar, todo lo que hizo en Santo Domingo como tal, o también se despertó esa inclinación por saber cómo fue la vida cotidiana de un Carrasquilla, que a propósito hoy nos encontramos y pocas veces uno tiene ese honor de decir vamos a hablar de alguien en particular y estamos en su casa natal. Los relatos que hacen historia, que hacen camino. Cosechando historias. Pocas veces tenemos la oportunidad de estar en el sitio del protagonista, en la casa natal de Tomás Carrasquilla, las calles que él recorrió, su Santo Domingo del alma. Pero antes de adentrarnos en esa parte literaria, ¿qué conoce de la vida? De pronto uno sabe dónde nace, dónde muere, su gran amigo Francisco Pacho Rendón, pero ¿qué conocemos más aún de la vida de Tomás Carrasquilla en el municipio de Santo Domingo? O esa parte de pronto no nos ha interesado tanto porque realmente lo valioso es la literatura como tal. No, la vida de Tomás es muy interesante y de hecho por eso yo estoy aquí en Santo Domingo, porque tiene una vida muy interesante, tan interesante que yo quise novelarla, porque me interesaba era también, no solo su literatura, también su vida. Aunque finalmente cuando ya descubrí a Isabel decidí novelar la última parte de la vida de ellos, que es ya cuando están en Medellín, pero aquí están como esas raíces que son muy interesantes, por la amistad con Pacho Rendón, por cómo ellos disfrutaban pues como de leer, por todas las locuras que seguramente hacían de niños, porque mucha de su obra también tiene como aspectos autobiográficos, entonces a lo mejor ellos fueron los niños que quisieron volar, como los de Simón el Mago, y muchos de esos personajes de los que él luego escribió fueron personajes de Santo Domingo. Entonces a mí me parece súper bonito y súper importante estar aquí para entender el porqué de la obra de Tomás y de Isabel. De esa respuesta sobre, por ejemplo, en el caso de Tomás Carrasquilla con Pacho Rendón, su gran amigo del alma, podríamos inferir de alguna forma que la historia de Simón el Mago es una especie de autobiografía, o en cuál de las obras de Carrasquilla él pudo plasmar aspectos de su vida. Es que yo creo que en casi todas, es que es muy difícil uno escribir sin ser autobiográfico, en casi todas hay como pedacitos, como rasgos, como características. Kurt Lewin creo que es uno de los que dice que esos dos niños que se tiraron eran Pacho y Tomás, que probablemente hayan sido ellos dos. De eso no hay ningún registro histórico que nos lo garantice, pero es probable que hayan sido ellos. De esa niñez de ellos como amigos, ¿qué conocemos de los juegos de niño? Obviamente antes de despertar esta magia y ese amor por la literatura, ¿qué se conoce del Carrasquilla infante recorriendo las calles de Santo Domingo? Pues creo que, por ejemplo, Magda Moreno contaba que Tomás y Pacho les gustaba mucho ir como al carretero, al chispero, a meterse a cuanto velorio había para cogerse los chismes y para... Pero no eran plañideros. O sea, no los contrataban como los plañideros de la época. Más bien eran más bien chismosos por naturaleza, sí. Los camastrones. Ellos eran chismosos por naturaleza y les gustaba estar metidos en todo. Y también pues les gustaba mucho estar metidos en la iglesia, de monaguillos, organizando pues como las cosas para las procesiones y los santos y el Corpus Christi. También pues como que estaba mucho ahí en la iglesia. Y de hecho uno desde la niñez comienza a retomar todos esos aspectos, todas esas anécdotas o antecedentes de lo que le ocurre y más adelante lo plasma como lo hizo Carrasquilla y Rendón en el papel. Él comienza a crecer y cuando él despierta o se da cuenta que tiene esa inclinación literaria y que le gusta escribir lo que le sucede o lo que ha visto o le han contado. O no se tiene mucho conocimiento al respecto de cuándo dice, pues yo quiero dedicarme a la literatura y a escribir.
Pues pues como de los primeros escritos que están publicados pues de él, que es muy desconocido, es un discurso que él hizo para la Universidad de Antioquia cuando él estudiaba en la Universidad de Antioquia, siendo muchachito, de 17 años. Hizo un discurso y parece que ese discurso fue muy exitoso y lo publicaron luego. Y ya después él escribía para él, primero que todo escribió pues Simón el Mago, pero él escribía sin pensar en que él iba a ser escritor y alguien lo sapió. Creemos que pudo haber sido Macías, Justiniano Macías, que fue un amigo de él que trabajó aquí como juez. Digamos que lo sapió en el Casino Literario en Medellín, que era un grupo literario muy importante, pues conformado por grandes personalidades. Carlos C. Restrepo entre ellos. León de Grey estaba en ese grupo. León de Grey hizo más parte de los Panidas. Creo que más de los Panidas, y León de Grey no estaba en el Casino Literario, pero sí había otros nombres muy interesantes que yo ya me acuerdo de Carlos C. Restrepo, pues, porque a mí ese tipo de datos se me van. Pero sí, fue como que alguien fue y dijo allá, vea, él escribe, y entonces ya lo invitaron a ese Casino Literario y tuvo que presentar pues como un cuento, presentó Simón el Mago, y de ahí en adelante yo creo que ya no paró de escribir. De hecho, en el Casino Literario fue víctima de algunas críticas porque muchos de sus colegas decían, pero es que lo que usted escribe no lo van a entender en otros lados. Esa terminología aún un poco más rebuscada y siendo muy autóctona de esta tierra antioqueña o de toda esta zona paisa, le decían, mire, pero es que eso no lo van a entender en otro lado, ¿qué vamos a hacer con eso? Y a él le molestaba, pero sin embargo siguió adelante. Claro, ¿no? Y además de ahí salió su primera novela, pues de un reto que le pusieron ahí, porque le dijeron, es que aquí en Antioquia no hay materia novelable, aquí de qué se va a hacer una novela, porque todos creían que para escribir una novela había que mirar hacia Europa y los estilos refinados europeos. Los clásicos. Y que iban a escribir sobre estos montañeros, pues, que aquí no había nada de qué escribir. Y precisamente por ese reto fue que él escribió Frutos de mi tierra. Y mire que más o menos para poner en contexto a nuestros televidentes, hacia los años 70, cuando comienza el auge de la telenovela en Colombia, era sobre clásicos. Aquí se vio en ese entonces Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Romeo y Julieta, porque eran obras que decían, pero es que en Colombia ¿qué vamos a contar? Exactamente lo mismo para televisión, cuando alguien dice, empecemos con las obras, por ejemplo La María de Jorge Isaacs, y comienzan a llevar a la televisión una primera versión con Amparo Grisales, luego María Cecilia Botero, y se dan cuenta que de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, se pueden escribir también historias. Claro. Y así nace la telenovela costumbrista, por así decirlo. Sí, no, es que pues como que no hay nada más universal que escribir sobre la parroquia, sobre lo propio, sobre lo que conocemos, porque es finalmente el ser humano, pues el ser humano pero pintado de una manera auténtica. ¿En qué se inspiraba Carrasquilla para escribir? En lo que veía, en lo que oía, era un chismoso profesional, desde niño lo fue, llegaban las visitas de las señoras a la casa a tomar el chocolate o a tomar el chocolate y a chismosear, y él se les parchaba al lado a escuchar a la mamá con las tías y con las señoras que llegaban, y toda la vida, pues por ejemplo le gustaba mucho en la casa hacerse en la habitación de adelante para poder chismosear por las ventanas, siempre fue muy chismoso, muy observador, muy Se dice escuchador. que en la habitación, y ya nuestro compañero mostrará imágenes de la habitación donde él tuvo la sastrería, él tras bambalinas, si se puede utilizar el término teatral, escuchaba lo que ocurría en la esquina y de ahí también retomaba algunos aspectos para escribir sus historias. Porque esta ventana tiene una particularidad y ya más adelante la veremos. De adentro hacia afuera uno puede ver a las personas, pero de afuera hacia adentro no, entonces uno se puede dar cuenta de los chismes del momento y la gente no se percataba de, ahí puede estar el señor Tomás o el joven Tomás escuchándonos. Claro, no, es que aquí hay mucho de qué escribir, además porque no es lo mismo criarse en un pueblo que criarse en la ciudad, entonces él, además de que creció en un pueblo como Santo Domingo, que era un pueblo, pues es un pueblo pequeño, un pueblo donde había mucha tradición oral, pero también mucha superstición, donde estaba escuchando hablar a los campesinos y también personas que llegaban, como este era un sitio de tránsito, pues desde Puerto Berrío a Medellín. El puerto seco de Antioquia era llamado. Exacto, entonces también personas de clase alta, personas campesinos, como muchos tipos de gente, muchos tipos de situaciones que él podía observar y que podía plasmar después. ¿Cuáles de sus obras son escritas dentro de ese marco de la juventud y en Santo Domingo que se tenga conocimiento antes de desplazarse a la ciudad de Medellín? ¿Cuáles de ellas, digo, se inspiró obviamente en los elementos culturales, las personas, las anécdotas, los eventos que ocurrían en el municipio, pero que se diga, él los escribió en el municipio? Pues como esos primeros cuentos, por ejemplo, Dimitas Arias, que hablaba pues de un profesor
profesor Tullido, decía él que probablemente fue su profesor, y uno puede ubicar pues en ese cuento como lugares del municipio. San Antoñito, aunque no describe el municipio, él no nombra ninguna parte pues como de su literatura, Santo Domingo propiamente, pero cuando uno ya conoce el pueblo se da cuenta, este es Santo Domingo. Pero es que igual Damiancitos lo hay en todos lados. En todos lados. Y en toda la vida y en todas las familias siempre hemos tenido un Damiancito. Entonces sí. Era fácil que se inspirara en cualquier personaje de este u de otro municipio. Claro, pero él seguramente se inspiró en un Damiancito de aquí porque fue el que como él también era monaguillo y también se pasaba en la iglesia, muy probablemente fue un Damiancito de Santo Domingo, aunque Damiancitos, como dices, hay muchos. Y la idea no es contar a los televidentes porque es para que se enamoren de una obra como San Antoñito y descubran quién fue Damiancito, que no se trata de contarle la historia. Cuando él se traslada a la ciudad de Medellín, sus inicios ya los tenía en Santo Domingo, pero en Medellín como tal, ¿dónde comienza o con quién comienza a compartir todo ese estudio literario y además sentirse apoyado? Bueno, después de que cuando él publica Frutos de mi Tierra, que él va a Bogotá a publicarla y vuelve, esa novela es muy exitosa, Frutos de mi Tierra. Y ya es que él, como te digo, desde Simón el Mago en adelante, Frutos de mi Tierra, él no paró de escribir porque pues y la gente descubrió que era un gran escritor. Entonces ya de ahí en adelante dedicó pues casi toda su vida a escribir. Él tuvo una gran cercanía o admiró mucho a José Asunción Silva. Tuvieron como ciertos encuentros, fueron muy fortuitos o realmente hoy se creó una amistad con José Asunción Silva. Pues yo recuerdo que él le decía José Presunción Silva. Muy presumido, muy caballero, muy dandy, como se dice en la actualidad. Él en Bogotá pues fue en Medellín, que se la pasaba de tertulia en tertulia. Él fue a trabajar pues en el Ministerio de Obras Públicas, pero ya tuvo la oportunidad de conocer como a muchos literatos, intelectuales de la época, y entre ellos a José Asunción Silva. Tengo entendido que no fueron tan amigos, que lo admiraba como poeta, sí, pero sí era como ese tipo, yo creo que de hombre que a él no le gustaba mucho, ese tipo de persona que a él no le gustaba mucho como tan presumido, tan prepotente. A él le gustaba más como la gente sencilla, la gente de pueblo. Sí, porque él igual Silva se mostraba como el señor, lo decíamos anteriormente, el dandy, el caballero, de alta alcurnia, y obviamente pues que su obra está siendo reconocida y Carrasquilla era más del pueblo. De las obras de Carrasquilla, y lo mencionábamos en el capítulo anterior, que han sido llevados al cine, al teatro, a la televisión, en la diestra de Dios Padre, ¿usted se queda con una diestra de Dios Padre más seria o más cómica, según las adaptaciones que han hecho a lo largo de la historia? Pues de las adaptaciones que yo he visto, la que a mí más me gusta es una que hicieron, es curioso porque un par de costeños, un costeño, una pareja de costeños, hicieron un montaje en narración oral, incluso adaptada a la jerga costeña, con instrumentos, con tambores, pero es muy cuidada, muy bonita. No se va al extremo, pues, es que yo creo que el humor que tiene la obra original tiene el humor que necesita, tiene la dosis de humor perfecto, no necesita más ni menos. Entonces me parece exagerarla, ¿no? Porque es que ya tiene el humor, no es necesario exagerarlo. Entonces estos chicos de Barranquilla hicieron un trabajo muy cuidado, muy bonito y poniendo que no solamente es importante en una buena historia la risa, es importante la historia como tal, con todos sus matices. Usted nos contaba al inicio de este segundo capítulo que esa investigación abarcó más la obra en la Marquesa de Yolombó. ¿Qué descubrieron dentro de toda esa investigación que quizá un lector que simplemente toma el libro, comienza a leerlo, pasa inadvertida la obra, qué comenzaron a descubrir en Tomás Carrasquilla y desde luego en la Marquesa de Yolombó, qué más les llamó la atención? Pues no, yo te puse ahorita la Marquesa de Yolombó como ejemplo pues de que estudiábamos una sola obra, pero realmente yo la Marquesa la leí después. Cuando yo empecé a hacer mi trabajo de grado, mi trabajo de pregrado, ahí sí leí la Marquesa porque yo no la había leído antes, pero leí toda la obra, ahí sí leí toda la obra. Yo hice mi trabajo de maestría, mi trabajo de pregrado se llamaba Oralidad y Escritura en la obra de Tomás Carrasquilla. Entonces ahí yo tuve que estudiar toda la obra para descubrir cómo esos rasgos de oralidad, esos rasgos de cultura escrita en toda su obra. En la Marquesa de Yolombó específicamente, que es algo muy, muy interesante, y es que es una novela que tiene que ver con su propia familia, con su ascendencia, pues con que Bárbara Caballero hizo parte pues como de sus ancestros.
Y esa parte es muy interesante porque entonces tiene muchísima investigación y todo el componente, pues lo que significa el papel de una mujer en esa época, en la época colonial, eso yo creo que eso no se había visto nunca en la literatura. Totalmente machista. Ajá. Y esta es una mujer muy avanzada para esa época. De hecho, hace pocos días el canal Caracol y su espacio de noticias desarrolló una investigación en Santo Domingo y en Yolombó, investigando realmente qué tan cercana pudo haber sido la marquesa, en este caso la protagonista, a la familia o a Tomás Carrasquilla como tal, doña Bárbara Caballero. Y por ahí hay, por ejemplo, historias muy interesantes del bisabuelo de Tomás, que son historias que le contaba, creo que el abuelo Juan Bautista. Entonces son historias muy cercanas y muy bonitas, pues, y además por aquí en la Casa Museo hay una carta donde un familiar le reclama que por qué pinta, por ejemplo, a Taita Moreno como tan pícaro, como tan tomatrago, tan mujeriego, y Tomás le decía, no, es que yo pinto la vida, pues no los puedo pintar en la casa tomando el té, porque el bisabuelo era pícaro. Sí. Y la cultura nuestra y ese arraigo antioqueño de ese berraco no era de sentarse a las 4 de la tarde a tomarse un té. Era el cacao o el café con su cigarrillo, con su pipa, con su puro, y hablar como tal. No es mostrar una imagen de alguien que realmente no existe y representarlo como era. Exacto, o sea, es pintar el ser humano con todos sus matices, y ahí está la grandeza de la obra de Tomás. Con virtudes y defectos. Cuando usted habla de su trabajo de pregrado sobre la oralidad de Carrasquilla, ¿qué pudo descubrir que antes, cuando lo leía en el salón de clase, no había podido encontrar? Pues como lo que encontré, muchas cosas. Pues por un lado él habla de los personajes, cómo él diferenciaba tanto a los personajes por su forma de hablar. Entonces cómo habla un campesino, cómo hablaba, por ejemplo, la que era esclava o la que era liberta, pero que ya había una esclava liberta, que era, por ejemplo, Frutos. Ella, cómo él escuchaba la forma de hablar de cada personaje, cómo habla el curita, cómo habla la señora. Cada personaje hablaba completamente diferente. Una jerga, una forma de hablar muy diferente. Sí, que eso los caracterizaba, era parte importante de su caracterización. En eso, un gran maestro, pues. Y por otro lado, como toda la parte de la tradición oral, de lo que se creía aquí y se cree todavía mucho, sobre las brujas, sobre los duendes, sobre los monicongos, el ayudado, todo eso que él se fascinaba tanto de escucharlo y que lo plasmaba también ahí. Entonces hay mucha riqueza de tradición oral, incluso él habla de varios cuentos de tradición oral que le contaban o las criadas o que le contaban las niñeras, le contaba muchos cuentos de tradición oral. Entonces Sebastián de las Gracias, el mismo en La diestra de Dios Padre, que se lo escuchó pues a una señora del pueblo, muchas historias que él escuchaba y que están plasmadas ahí. Eso hace parte pues como de toda esa oralidad que estuve estudiando dentro de la obra. Recuerdo un personaje precisamente en La diestra de Dios Padre, María la Larga, que hablan mucho, que era una de las brujas de la obra. Y además aún todavía estamos en septiembre de 2022, momento en que estamos grabando el programa, y no va a perder vigencia porque todavía en Santo Domingo se habla de señoras con todo respeto que son brujas. No sé en qué sentido, si es un sentido figurado o un sentido estricto de la palabra que sean brujas, pero no nos metamos en líos, porque después me van a demandar porque estoy diciendo brujas a las dominicanas. ¿Qué tan complicado es hablemos primero del colombiano, pero de otras regiones, del bayuno, del costeño, del boyacense, del pastuso, entender y comenzar a amar la obra de Carrasquilla cuando la terminología es muy diferente a la de ellos? Yo pienso que no es tan difícil, porque las historias se enganchan, porque si uno lo lee con cuidado uno puede ya entenderlo, aunque no sea tu forma de hablar y tu acento, se entiende. No es que sea pues tampoco un lenguaje que sea muy difícil de entender por allá, no. Incluso hay una época de la literatura latinoamericana que el indigenismo, el naturalismo, que hicieron eso mismo, o sea, como copiar el habla de los personajes, de los indígenas, de estas comunidades, y uno se pone a leer uno de Ecuador, uno de Perú, y uno lo entiende. Antes me parece que es muy rico porque es también al leer como descubrir otras maneras de hablar. Entonces yo pienso que no es difícil. La obra de Tomás tampoco es fácil, porque es una obra él manejaba muy bien el idioma, es una obra muy elaborada, pero que cuando uno empieza a descubrir se maravilla con él, porque Tomás era un genio. ¿Qué hace? Y este es un mensaje y
llamado para que los jóvenes y las personas que no solamente están en Santo Domingo, sino en otros departamentos y municipios, ¿qué hace a uno enamorarse de la obra de Carrasquilla? Yo pienso que empezar leyendo, por ejemplo, cuentos como En la diestra de Dios Padre, que tiene esa dosis de humor y el humor siempre engancha, o leer obras como Frutos de mi tierra, que también tiene como ese carácter humorístico. Pero yo creo que pues muy bueno si uno tiene la posibilidad de que un profesor como el maestro que yo tuve lo guíe, sí, qué leer, cómo leerlo. Yo recuerdo que yo trabajé en Medellín en un proyecto que se llamaba la Red de Escritores Escolares. Yo trabajaba con chicos de tercero de primaria, quinto, y fue el año Carrasquilla cuando yo estaba en eso, estaban celebrando los 150 años, 2008. Y yo pensaba, pero ¿cómo hago para yo leerles? ¿Cómo hago yo para mostrarles a Carrasquilla a estos chicos tan pequeñitos? Si se los leo, no les va a gustar y no lo van a volver a querer leer nunca. Entonces, por ejemplo, a través de la narración oral, yo monté Simón el Mago para narrárselos oralmente, ya con un lenguaje un poco más simplificado, digamos, pero siendo muy fiel a la historia original. Y los chicos se fascinaron pues con la historia, querían leer más a Tomás Carrasquilla, pero hay que buscar como la forma según la edad de llegarles. Aquí me pasó, por ejemplo, que estaba aquí en la Casa Museo y llegó un día una niña y quería comprar el libro de la Marquesa de Yolombó. Yo sé que el libro de la Marquesa de Yolombó no es para una niña de 9 o 10 años. Y entonces el papá le decía, bueno, pero se la lee, se lo compra, pero se la lee. Y me hace un resumen de lo que vaya leyendo. Y yo pensaba, Dios mío bendito, un resumen, no. Pues más bien léalo con ella, más bien váyalo leyendo y se lo va contando, o léanlo juntos y le va explicando, porque hágame el resumen, eso es lo peor que puede hacer. Y es que cuando de pronto uno ha tenido la oportunidad de leer una obra como En la diestra de Dios Padre, Carrasquilla era un genio, una persona que puede, como digo, sin contar, porque la idea es que ustedes lo lean, o si de pronto tienen la oportunidad de ir a un teatro a descubrir, son dos facetas muy diferentes, el teatro y la literatura, pero el entrelazar, sin adelantarme mucho, esos 5 deseos que entre Pedro y más que Pedro Jesús le dan a él a escoger después de, y después cómo se entrelaza la historia y sabemos por qué escogió el 5º y último deseo. Hasta ahí dejémosle esa parte para que le demos, uy, ¿qué será esos 5 deseos y ese 5º deseo, que es el que fundamenta ya casi que el final de la historia? Bueno, pero aunque te digo que ese cuento, como te digo, él se lo escuchó a una narradora, que es un cuento que venía pues como de la tradición oral francesa, pero que él lo escuchó acá y que existe en muchos otros países. Entonces lo que hizo básicamente con ese cuento fue una adaptación de algo que él había escuchado, pero la genialidad está en cómo volver ese cuento, un cuento paisa, es traerlo un cuento acá nuestro, y decir, con tantos detalles. Y el personaje de Peralta, Peraltona, Maruchenga, y a cada uno le da esa capacidad y esa cualidad que uno dice cuál es mejor que el otro, porque todos tienen, aunque Peralta es el protagonista, todos tienen cierto protagonismo en la vida de Peralta. Isabel Carrasquilla, porque yo saben que usted ha estudiado a Isabel, ¿qué tan importante literaria y personalmente estuvo presente en la vida de Carrasquilla? Y obviamente pues como personaje autónomo de la literatura. Pues en la vida de Tomás fue supremamente importante, siempre vivió con ella, pues él siempre vivió con ella y con Claudino Arango, el esposo, y con los hijos, pues o sea, los sobrinos de Tomás. Y ella siempre, el mismo Tomás decía que él era muy perezoso, y ella siempre era como que la que lo impulsaba a escribir, le decía, escribí esto, escribí. El mismo Claudino Arango, pues el esposo de Isabel, también le decía, como usted tiene mucho talento, póngase a escribir, porque él era más como de la bohemia, de estar con los amigos tomando aguardiente, de amanecer con los amigos en las tertulias, y para la hora de escribir era más bien perezosito. Entonces Isabel tuvo ahí un rol muy importante de animarlo a escribir, de impulsarlo a escribir. Eso fue muy importante, incluso muchos amigos de Tomás lo decían, pues doña Isabel, pues, por ejemplo, hace tiempo, esa última novela que él escribió, que ganó el Premio Nacional Vergara y Vergara, Isabel fue la que lo empujó a escribirlo. ¿Cuándo vas a escribir, Tomás, la historia de la mina del Criadero? Entonces, como esa insistencia de él fue muy importante, la insistencia, el cariño y el cuidado, porque tenían una relación muy cercana y siempre ella estuvo cuidándolo, mimándolo, muy cerca a él siempre. Entonces fue... Sus últimos años estuvo al cuidado de él siempre, entonces fue importantísima en su vida, en su obra. Incluso
pues esa última novela que te digo, según contaba Magda Moreno, él decía, yo ya que me voy a acordar, yo ya estoy muy viejo, yo ya no me acuerdo de esas cosas. Y Isabel le decía, yo sí me acuerdo, yo le puedo contar, yo le recuerdo. Y seguramente también hay mucho de ella ahí en esa novela y en otros libros. Hay una anécdota, que usted me dirá si es cierta o no, que en algún momento Isabel tuvo la oportunidad de viajar a Europa, Tomás no, pero Tomás llega, hay un texto donde hace una descripción tal cual de Europa, de sus escenarios, de su geografía, como si hubiera estado allí. ¿Se lo contó Isabel o él lo imaginó o lo leyó? No sé exactamente de qué texto me estás hablando, pero tuve acceso, gracias a la familia de Tomás, a unas cartas que él le mandó a Isabel, porque sí, Isabel y Claudino se fueron a hacer un viaje por Europa en 1929. Y tuve Año acceso, de plena recesión económica en el planeta. ellos les tocó, cuando estaban allá, les tocó la recesión. Y cuando estaban por ese viaje, Tomás le mandó una carta a Isabel y le dijo, mejor dicho, él hizo toda la guía de viajes, tienes que ir a este lugar, y cuidado no vas a tal, y en tal ciudad tienes que conocer esto, y cuidado no vas a tal parte. Debe ser más a través toda de las la cartas. guía, y es impresionante porque tenía un conocimiento, pero grandísimo de Europa. Pero también sorprende, Isabel y Claudino también eran muy ilustrados, muy letrados, y ellos también conocían muchísimo Europa a través de los libros. Entonces Isabel en el Impresiones de viaje, que es el diario de viaje que ella escribió y que ahora está publicado, ella, por ejemplo, a veces se quejaba de los guías, decía tal guía, le preguntamos dónde queda tal cosa y no nos supo decir. Entonces, mejor dicho, ellos se guiaban más fácil por lo que ellos ya conocían y habían leído, que muchas veces por los mismos guías que encontraban en Europa. Y es que precisamente un libro nos transporta, nos lleva, de ahí la importancia que en los colegios y aún todavía en las universidades despierten ese amor por la literatura, porque quizás usted no tenga los recursos económicos para viajar a X o Y territorio, pero a través de un texto existe la tecnología, y ahora de pronto por la pereza y las redes sociales y desde luego pues todas las capacidades y posibilidades tecnológicas que nos ofrece el mundo moderno, no hay necesidad de buscar un libro, pero este encuentro personal, el olor, el poder hojear cada una de sus páginas y conocer y amar la literatura es algo que no se puede igualar. Isabel Carrasquilla escribe y Tomás estaba o no de acuerdo con que ella escribiera. No, Isabel, cuando llegó de Europa, entonces ya empezó a contar las historias, algunas les contaba pues como con mucho desparpajo, digamos, por ejemplo, la decepción cuando conoció la Mona Lisa, la obra original de la Mona Lisa. Decía que no le había parecido bonita, que muy chiquita y como que no le parecía pues gran cosa, o algunas obras de arte que vio en los museos. Entonces Tomás se reía, pero ya después cuando Isabel quería como publicar eso, Tomás le decía como que no le pusiera a publicar esas cosas, que eso estaba pasado de moda pues, y que además pues no, que no le pusiera a escribir. Entonces él sí como que se opuso mucho a la escritura de Isabel. Sé que Isabel mandaba algunos versos con un seudónimo a la radio, al programa de Abel Farina, y también cuando escribió su teatro lo tuvo que escribir a escondidas de él porque a él no le gustaba. Entonces, ¿qué teorías hay ahí? Pues es que eso es como muy difícil porque siempre se decía que él apoyaba a las mujeres escritoras, y sí, él apoyó mucho, por ejemplo, a Sofía Ospina de Navarro, apoyó a muchas mujeres escritoras, pero ¿por qué se oponía a la escritura, a que su hermana escribiera? Entonces, por un lado uno dirá, pues el machismo propio de la época, no es que él fuera malo, no, es que era el machismo de la época. De pronto se podría pensar hasta en celos familiares, no, es que yo quiero ser quien en la literatura sea recordado, no mi hermana. Sabes que esa es otra teoría que yo tengo, que de pronto a Carlos, por ejemplo, el del museo no le gusta mucho, porque no, envidia, no, ¿qué tal? Tomás, ¿cómo va a tener envidia? Pero hay algo, y es que escribía Isabel, y en que fue muy buena dramaturga. Escribió unas obras de teatro muy bellas. Y Tomás, entre los géneros que escribió, la dramaturgia no se le dio. Él intentó escribir teatro. Incluso contaban que él decía que había empezado una obra y que no la terminó, que porque todos los personajes eran Tomasitos. Entonces a él no se le daba bien el teatro y le gustaba mucho el teatro, y en cambio Isabel pudo escribir teatro, sus obras fueron representadas en el Teatro Bolívar con cierto éxito. Entonces algo de envidiosita digo yo que por ahí había también. Y por otro lado, también es que la crítica de la época era muy dura y Tomás la sufrió muchísimo. La crítica era supremamente dura, era sangrienta, pues era una cosa impresionante, entonces de alguna manera también la quería proteger de eso.
sin menospreciar desde luego la literatura actual, y hay muy buenos escritores, pero haciendo un símil, una comparación de la literatura de hace 60, 70, 80 años a la literatura actual, ¿se ha acabado esa inspiración para escribir o todavía continúa latente? No, yo creo que todas las épocas ha habido escritores buenos, malos, regulares. Pues un genio como Tomás Carrasquilla pocas veces nace en la literatura, en otras artes, porque es que Tomás fue un genio, fue muy grande, de esos que muy pocas veces nacen. Por ahí habrá otros, pero sí sé, por ejemplo, he sido jurado de concursos literarios en Medellín y hay muy buenos escritores en la actualidad también. Entonces sigue habiendo buenos escritores, personas que se siguen, claro, ya escriben de otras maneras. Cada generación tiene una historia diferente que contar. Una historia diferente, un estilo diferente, ya por ejemplo no se describe tanto, ya va más a la acción, ya hay más experimentación en el lenguaje, son otras formas, pero sigue habiendo grandes escritores en Colombia. De la obra de Carrasquilla y desde luego de Isabel, su hermana, y toda la influencia que pudo haber tenido en su vida, hay mucho que contar. De hecho, siempre he sido un convencido que en Santo Domingo, Antioquia, siendo la cuna donde él nace, donde él se hace en muchos aspectos de su vida personal y desde luego como escritor, sería muy importante una cátedra llamada Carrasquilla, para que los jóvenes no solamente pasen por la esquina de la Casa Museo y digan, sabemos que allá nació y vivió Carrasquilla, pero el que se dé a conocer más la obra de él y desde luego que sea una influencia para las futuras generaciones. Sí, súper importante que se movilice desde acá como eso, desde las instituciones educativas. Quizá yo siento que pues como que en Santo Domingo no se le ha dado el justo valor a Tomás Carrasquilla y a Isabel Carrasquilla, y hay que trabajar mucho más en eso desde la administración, desde los colegios, la casa museo, los mismos, pues la televisión, la radio, todos como los agentes culturales del municipio. Yo pienso que hay que trabajar más para como dar a conocer esa obra tan importante. Y desde luego no solamente en Antioquia, sino que los colombianos sepamos, conozcamos y reconozcamos a un hombre de letras, a un hombre para algunos no tan costumbrista como para otros, como lo fue Tomás Carrasquilla y desde luego Isabel. En la vida uno se encuentra con catálogos bibliográficos, catálogos cinematográficos, pero ¿qué es un catálogo para hombres? Un catálogo de hombres, pues es bueno. Yo cuento ahí en este libro, ese es un libro mío que se llama Catálogo de Hombres, cuento que yo soy una coleccionista de hombres. Y es que de repente, pues yo escribo desde hace mucho tiempo, me di cuenta de que me interesaban mucho los comportamientos masculinos y de que sin yo ser consciente de eso, casi todos los cuentos que yo escribía tenían que ver con hombres, o los hombres eran los grandes protagonistas, hombres de diferente tipo, no todos son para criticarlos, ni todos son de los que me enojé, no, hay muchos tipos de hombres, pero me parecen muy interesantes los comportamientos masculinos y por eso ese catálogo. Y hay hombres como, por ejemplo, que dice María Teresa, voy por la vida coleccionando hombres para convertirlos en historias. Los colecciono con la mirada, con el recuerdo, con el oído, con la imaginación, con la palabra. El contador de historias, el Don Juan, el viejo verde, el necrófilo, el enamorado, el obsesivo, el ingenuo. O sea, es todo un abanico de posibilidades y de hombres que se ha encontrado usted en la vida. Sí, por eso es un catálogo, pues porque la idea es que haya como para todos los gustos. De y dónde además, escoger y para qué escoger. Exacto, y para quién quiera. de dónde escoger. Además está ilustrado, como todo buen catálogo, no es solamente texto, sino que también está ilustrado. Entonces ese es mi catálogo de hombres. Como te digo, lo fui haciendo sin proponérmelo porque me di cuenta de que era una cazadora de hombres, una coleccionista. Pero en el mejor sentido de la palabra. Sí. Para finalizar ya este programa, y que desde luego ha sido muy encantador, y podemos decir que de Carrasquilla nos podríamos quedar horas hablando, pero es como ese entremés, ese abrebocas para que ustedes como televidentes y desde luego las personas que viven en Santo Domingo se enamoren de Carrasquilla. ¿Qué tal si nos narra algún fragmento de su obra hablando de ese catálogo de hombres? De mi obra. Sí. Bueno, puede ser uno de esos microrelatos que hay aquí al final. Se llama Superman necesita un psicólogo. Dice que cansado después de un largo día de trabajo, Superman colgó la capa en el perchero y encendió la televisión para ver los resultados de las últimas elecciones. ¡Idiotas! No hay nada más que yo pueda hacer por ellos, dijo Superman al escuchar el nombre del nuevo presidente.
y cayó en una profunda depresión de la que aún no se recupera. Esta obra está disponible, de pronto alguien que quiera adquirirla, ¿dónde lo puede hacer? ¿Una librería en Medellín o se comunican con usted o a través de la Casa Museo? Pues ya quedan solo 2 libros, están aquí en la Casa Museo, ya le pregunté al editor y ya se acabaron, probablemente hagamos una segunda edición, pero quedan 2 libros aquí en la Casa Museo. Entonces ya saben los televidentes, las personas que quieran conocer ese catálogo y darse cuenta que dentro de su núcleo familiar, el esposo, el papá o el hijo, ¿dónde puede encontrar a ese hombre para que conozca esta obra? María Teresa, de verdad que fue un encanto el compartir con usted estos 2 capítulos, poder hablar pincelazos de la obra de Carrasquilla, desde luego su trasegar y esa investigación, y además porque se nota esa pasión, ese apasionamiento que usted tiene por él. Para nosotros de verdad que ha sido un placer y un privilegio contar con usted y con personas que nos puedan, siendo de otros rincones del departamento, venir a contarnos, venir a establecerse acá, a hablar de la obra de Carrasquilla. Muchísimas gracias, yo estoy aquí feliz en Santo Domingo, descubriendo cada vez más cosas sobre Carrasquilla, sobre Isabel, sobre su vida, su obra, y entendiéndola, ya que estoy aquí la entiendo más, entonces me he sentido ya como una dominicana más, en este momento ya me siento como una dominicana más. Bienvenida y así decía a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden, está la Casa Museo Tomás Carrasquilla, está la biblioteca, desde luego el 3er piso, la Biblioteca Japón, lean, inculquen el hábito de la lectura a sus hijos, a ustedes como adultos. La lectura nos enseña y nos lleva por mundos maravillosos, por universos inimaginables que no conocemos, pero que nos van a hacer mejores personas, nos van a enseñar que existen otros mundos. La cultura general, la sinonimia y la cultura desde luego de todo tipo va a crecer en nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Los relatos que hacen historia, que hacen camino. Cosechando historias.